que es de Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, que hace un poco más de 2000 años vino aquí al mundo, siendo Él semejante a Dios, y siendo así en semejanza de Dios, Él no se aferró a su forma, sino que se despojó, se quitó esa realeza a la que Él pertenece y vino para anunciar precisamente la vida eterna y el perdón de nuestros pecados. Nuestros pecados que continuamente cometemos, todos, no hay ni uno solo que sea santo, sino que en toda la humanidad existe el pecado. Mentimos, en ocasiones robamos, engañamos y deshonramos a nuestros padres y muchas cosas que incluso nuestra propia conciencia nos declara, porque en el fondo sabemos que estamos haciendo mal, pero aún así continuamos haciéndolo, ¿verdad? Y pues esto es un hábito con el que vivimos, y aún morimos, ¿verdad? Pero para esto, Dios, en su misericordia y amor, ofreció una solución a la humanidad, que fue dar a su Hijo, a Jesucristo, el cual estamos predicando. Nos gustaría que nos acompañara y que, pues si tienen en sus hogares una Biblia, pues la abrieran, ¿verdad? Para que así igual también examinen o comprueben que es cualquier Biblia el mismo contenido o el mismo objetivo, que es la salvación de nuestras almas. Y para eso les pedimos que, si gustan, nos acompañen en el libro de Efesios. El libro de Efesios es porque Efeso es un lugar al que Pablo visitó, y él estuvo entregándoles cartas a las gentes de este lugar. Entonces, si gustan acompañarnos, pues sería la verdad pues una alegría para nosotros, ¿verdad? Que
ustedes se interesen, no por nosotros, sino por la palabra de Dios, ¿verdad? Que es la que transmitimos. La palabra de Dios que fue escrita por los apóstoles que fueron inspirados por el Espíritu Santo, por mandamiento, por voluntad de Dios. Y iniciamos, entonces, es en la carta a los Efesios, en el capítulo 1. Dice así, es como comienza. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Efeso. Primeramente, así para todos los santos y fieles en Cristo Jesús, dice, que Pablo le saluda, ¿verdad? En Efeso. Así igual también nosotros, a todos los santos y fieles en Cristo Jesús, les bendecimos, ¿verdad? Pablo, apóstol de Jesucristo. Pablo, para platicarles un poquito acerca de él, eres un judío habitante de Israel en aquel tiempo. Él era de Tarso, una ciudad de allá de Medio Oriente. Él practicaba o era de la religión de los fariseos. Los fariseos son, porque todavía existen, una secta que cree que por practicar las obras de la ley se gana la justificación para con Dios. Esto es, no cometiendo adulterio. Esto es, respetar los días que son domingo o sábado quizás. No mintiendo, no robando, no codiciando la mujer del prójimo, honrando a los padres. Ellos, con esta instrucción, practican todo este tipo de leyes que fueron mandamientos que Dios en tiempos antiguos dio a su pueblo, porque Israel es un pueblo que Dios escogió para sacar de la esclavitud. Y este pueblo creció con esta creencia. Así Pablo, en ese tiempo, él aventajaba a muchos de su secta porque era estricto, ¿verdad?
en cuanto a estos mandamientos. Pero después que vino Jesús y anunció la salvación por medio de la fe, esta secta pensaba que este tipo de adoración era equivocada y por esa ignorancia, siendo gobernantes y altos funcionarios en Israel, pues crucificaron a Jesús. Pero todo esto ya estaba preparado por Dios e incluso estaba ya dicho por las Escrituras, que son del Antiguo Testamento, que esto le sucedería. Pero en una ocasión, después de que Jesús fue crucificado y después de que resucitó al tercer día y después de que dio instrucciones a los que en él creyeron, a los que a él escogió, fueron estos por toda Asia y Medio Oriente a anunciar ese evangelio, ese conocimiento de que Jesús había sido crucificado, pero que había resucitado por el poder de Dios, que es el Espíritu Santo, al tercer día, y que este acontecimiento se diera a conocer a todo el mundo, porque todo aquel que creyera que sucedió esto, pues es un hecho verdadero, obtendría el perdón de pecados sin necesidad de practicar las obras de la ley, ese conocimiento que impartían los fariseos y el judaísmo. Entonces, este Pablo, saliendo de Jerusalén para prender a todos aquellos que anunciaban este acontecimiento, porque a ojos de Pablo y de toda esta secta, esto era mentira y no podían ellos estar de acuerdo en que la justificación con Dios solamente era por medio de la fe en Jesucristo, sino que ellos en su conocimiento decían que se tenía que obedecer todos los mandamientos, estos mandamientos que todos nosotros conocemos hoy en día, el de no robarás, no matarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, no codicies a la mujer de tu prójimo. Todos estos mandamientos decían ellos que tenían que practicarse para ser justificados delante de Dios. Y por eso es que no aceptaban que los apóstoles, a quienes Jesús escogió, anduvieran diciendo al mundo entero que la justificación para con Dios era solamente creyendo que Jesús fue crucificado en la cruz y que murió por todo el mundo y que resucitó al tercer día. Entonces este Pablo, queriendo él atrapar, encarcelar, asesinar a todo el que
estuviera anunciando este hecho, fue con autorización de los gobernantes de Jerusalén para encarcelarlos. Y yendo a Damasco, dice la escritura que se le apareció el Señor con una luz resplandeciente y que le dijo que por qué lo perseguía. Entonces, desde ahí cambió la vida de Pablo. Cuando él le dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? El Señor Jesús le respondió primeramente que fuera a una casa de un cierto Simón para que un apóstol, Ananías, orara por él, porque él quedó ciego en ese momento. Y después de esto inició la carrera de Pablo anunciando el evangelio de Jesucristo. Entonces, a quien antes él perseguía, ahora, después de que se le aparece el Señor, ahora apoyaba a que se difundiera ese mensaje que hasta hoy en día sigue por todo el mundo conociéndose, el evangelio de Jesucristo, que es el perdón de pecados para todo aquel que cree. Y así llegó este Pablo a Efeso y habla acerca de las bendiciones que el mundo obtuvo a través de Cristo. Y dice en Efesios capítulo 1, versículo 3, dice Pablo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Inicia pues este Pablo dando alabanza y gloria a Dios, porque bendijo a toda la humanidad con una bendición no material, no conforme a los deseos de nuestro corazón, sino
con una bendición espiritual. Dice, desde los lugares celestiales. Entonces, no de la tierra, no una bendición terrenal o material, sino una bendición celestial, espiritual. Quiere decir que más allá de lo que vemos, más allá de lo que entendemos, más allá de este cielo, dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Habla pues que desde aún de que fuera hecho el mundo, la tierra, las plantas, los cielos, los mares, los montes, los animales terrestres, las aves de los cielos, dice que escogió Él a gente, a personas, para que fueran santas y sin mancha delante de Él. Habla aquí pues que este Pablo, quien se incluye en ese llamamiento y como escogido desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuera santo y sin mancha. Pero dice que no solamente él, sino hay personas a quienes él escogió para que sean santas y sin mancha delante de él. Dice, en amor, habiéndolos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Dice pues que desde antes de la fundación del mundo, desde antes de la creación de todo lo que existe, Él escogió por amor a personas para que fueran ellas predestinadas desde antes de la fundación del mundo. Dios ya les había escogido un destino que era el ser santos y sin mancha. Pero ¿para qué también? Para que fueran adoptados como hijos suyos, dice, por medio de Jesucristo. Según el puro afecto de su voluntad. Está hablando pues este Pablo que desde antes de que Dios hiciera los cielos, la tierra, los mares, el sol, la luna, las estrellas, las plantas, los animales terrestres, las aves de los cielos, los montes, escogió un grupo de personas por su amor y para que su destino fuera ser
hijos de Dios por medio de Jesucristo, por su voluntad, porque Él así lo quiso. Y entonces ahora va concordando con lo que dice Pablo al principio, que la bendición de Dios es espiritual y celestial. Vemos pues entonces la confirmación en Pablo, ¿verdad? Que fue un escogido y que él pues era un predestinado a ser santo y sin mancha. Y así dice que también escogió a nosotros, dice, para que también fuéramos santos y sin mancha, y para también ser hijos de Él por medio de Jesucristo. Dice, para alabanza de su gloria, para que fuera exaltado Él sobre la tierra. Dice, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Quiere decir que a estos a quienes Dios escogió desde antes de la fundación del mundo, para que recibieran una bendición no material, no terrenal, sino una bendición espiritual, celestial. Fue por su gracia, por regalo y por medio de Jesucristo. Dice, ¿por qué? Por su sangre, por la sangre de Cristo, la cual Él derramó en la cruz. Ese es el motivo por el cual Jesucristo fue crucificado. ¿Para qué dice? Para el perdón de pecados. Dice, según las riquezas de su gracia. Dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Dice pues que esa bendición espiritual que es por medio de Jesucristo, esa aceptación de ser hijo de Dios, la hizo, dice, sobreabundar en todo el mundo para con nosotros. No es corta, no se agota esa riqueza, esa bendición espiritual,
sino que es sobreabundante. No es como el agua que se está agotando, no es como nuestros años, nuestra juventud, nuestra vida, sino que sobreabunda esa riqueza que es la bendición espiritual y celestial por medio de Jesucristo, que es el perdón de pecados. Y eso nos lo dio a conocer porque hay quienes no querían o no quieren que ese conocimiento llegue a cada persona, a cada familia. Pero Dios dice que se lo propuso en sí mismo, darnos a conocer ese misterio, porque lo espiritual y lo celestial es un misterio aún para la humanidad, porque es poco creíble que se crea que nuestro cuerpo tiene un espíritu y un alma, y es poco creíble que exista vida después de la muerte, o que exista lo celestial más allá de este mundo. Pero dice que Dios se propuso revelarnos este misterio. Dice aún también de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. También dice pues que Dios se ha propuesto en sí mismo reunir todas las cosas que hay en los cielos y en la tierra. Dice, ¿en quién? En Cristo. Dice, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. O sea que hay un tiempo en el que Dios ha propuesto reunir todas las cosas que están en el cielo y en la tierra. ¿Y por medio de quién? De Cristo Jesús. Dice que así también en Cristo Jesús tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. En Cristo, dice, también tuvimos porque tenemos esa herencia. Todos aquellos, dice, a quienes Él escogió, a quienes Él predestinó, con esa bendición espiritual y celestial, según su propósito, del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Dice, con el fin de que seamos para
alabanza de su gloria. Dice, nosotros, primeramente, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. O sea que todo aquel que espera en Cristo va a recibir, tiene esa herencia, porque es la voluntad de Dios, porque Él los escogió para alabanza de su gloria, para bendecirlos con esa bendición espiritual y celestial por medio de Jesucristo. Dice, en Él, en Cristo, también ustedes,